Pues bueno, buenas tardes, lo primero de todo, perdonar por la aceleración de las presentaciones de esta tarde. El orden de la sesión se ha visto un poco alterado por causas ajenas a todos nosotros, así que el título de mi presentación, que era Retos en la atención farmacéutica a las enfermedades oncomatológicas, pues creo que después de las dos ponencias anteriores en las que nos han hablado de humanización y nos han puesto al día, nos han actualizado en el tratamiento actual de, del linfoma cutáneo me va a servir para realmente transmitir las ideas que os quiero compartir esta tarde. Lo primero, sobre todo, dar las gracias a Kyowa Kirin por seguir contando con nosotros en la atención al paciente oncomatológico a través de esta vez, no solo de esta sesión, sino de la segunda edición de los premios Creando Conocimiento, y a los compañeros que están hoy asistiendo a esta jornada, pues animarles a compartir sus iniciativas en la gestión sanitaria del paciente oncomatológico, porque no solamente con el objetivo de alcanzar un premio, sino con el hecho de compartir ponencias como la de LICO a través de Sandra Fontanals, que ha sido quien ha abierto la sesión, pues nos abre camino para seguir trabajando, ¿no? Y sin más, ¿cuáles son los principales retos en el manejo del paciente oncomatológico? Que es lo que me pidieron a mí que reflexionara. Pues yo creo que este caso centrado en el paciente con linfoma cutáneo de células T, pues yo creo que son comunes y que ya han venido reflejándose a lo largo de las charlas de nuestros compañeros, y que probablemente en la reflexión con la siguiente ponente que eh, avanzará la voz del paciente, se van a repetir, ¿no? El primero es la formación de los profesionales. Cuando hablamos de enfermedades minoritarias o de patologías minoritarias, hablamos de errores o de decisiones que por desconocimiento tienen repercusión directa sobre el paciente, su enfermedad y su evolución. Entonces aquí no cabe otra más que machacar y machacar, para podernos todos estar todos alineados y ser capaces de detectar a tiempo y tomar las decisiones correctas. Lo siguiente es una educación al paciente. Cuando hablamos de tratamientos crónicos y tratamientos largos, sean o no curables, la educación al paciente y su entorno es clave para un abordaje completo y más efectivo de la enfermedad. La comunicación y coordinación es otra de los temas que saldrá de forma recurrente, puesto que esto es un camino de largo recorrido y tenemos muchos actores en danza. Por supuesto, los recursos, esto no se puede evitar. El registro de la información, otra vez una característica general con las enfermedades menos frecuentes y menos habituales. El compartir información, el detectar centros de excelencia en el tratamiento para poder avanzar en el conocimiento de la enfermedad, son claves. Los circuitos, a su vez, y los protocolos son básicos. Y todo esto tiene que estar soportado, por supuesto, a estas alturas por los sistemas de información. Ya no podemos seguir trabajando como trabajábamos hace unos años. El linfoma cutáneo de células T es un ejemplo básico de manejo multidisciplinar dentro del tratamiento de las enfermedades neoplásicas, aunque la farmacia hospitalaria no está tan representada como debe, puesto que el tratamiento sistémico llega al final del recorrido. Cuando nosotros conocemos a los pacientes ya llevan, esperemos que ya lleven un tiempo de recorrido de tratamiento en el sistema sanitario, o ya llegan en fases muy avanzadas en las que los tratamos de una manera diferente. Y yo creo que este es uno de los principales retos de estos grupos multidisciplinares. Y no me voy a extender porque no hay patólogo que hable hoy esta tarde, aunque en otras ocasiones sí que ha sido incorporado, pero el diagnóstico es básico. Y aquí sí que podemos intentar apoyar en algunos casos, dependiendo de los circuitos, pero si no hay una buena relación, una buena coordinación, un protocolo de derivación, un protocolo de sospecha de
imagen, de reimagen. A veces los diagnósticos tardan años en consolidarse. Puede haber una sospecha diagnóstica y se necesita un seguimiento cercano, al menos que la alerta de esa sospecha no desaparezca de todo hasta llegar a un diagnóstico concluyente y un inicio de tratamiento, ¿no? Pero aquí tiene que, en nuestros centros, allí y ahora con esto de que todos vamos, muchos de nosotros vamos a estar acreditados, organizados, estructurados en redes de trabajo para atender a los pacientes con cáncer, llámales CCC, UNED o lo que sea. La farmacia sí que puede estar involucrada ya directamente en el establecimiento de estas redes, aunque no parezca evidente, acabamos en medio de todos los circuitos y sí que tenemos una buena relación con atención primaria por diferentes estructuras, bien directamente, bien a través de nuestros compañeros de atención primaria. Sí que podemos hacer de puente para los casos que se van quedando por el camino, porque vuelvo a repetir, el manejo, la comunicación continua entre estos 4 especialistas es básico para que el paciente avance en su tratamiento. Y una vez diagnosticado, es aún más importante ese comité multidisciplinar. Este ya lo controlamos más. Tiene que haber comités multidisciplinares en los centros. Me consta que en muchos centros hay comités de tumores monográficos de linfomas, no tanto de linfomas cutáneos, pero sí que florecen cada vez más las consultas mixtas de hematología y de dermatología, que desde mi punto de vista son básicas para poder avanzar en el tratamiento de los pacientes. Es cierto que en algunas organizaciones dermatología trabaja solo, hasta puntos bastante avanzados de determinadas neoplasias, pero por sus características de afectación sistémica orgánica, a veces no tanto de una afectación de piel, es muy importante involucrar a los hematólogos, al servicio de hematología, desde el principio en el devenir del paciente. ¿Qué iniciativas pueden mejorar el manejo multidisciplinar de los pacientes? Bueno, pues en nuestro hospital, que es muy sencillo en su organización, puesto que somos el centro de referencia de una población de 600.000 pacientes, donde se derivan los pacientes con sospechas neoplásicas al servicio de dermatología a través de consultas no presenciales. El servicio de hematología y el de dermatología y hematología han establecido una consulta mixta semanal, en la que valoran a todas las sospechas y seguimiento, en la que se establece un plan de trabajo para ellos. Hematología lo que aporta en los momentos iniciales, cuando el diagnóstico incluso se lo sospecha o no está establecido, aporta una valoración general del paciente, aporta un diagnóstico diferencial rápido de otras patologías neoplásicas que puedan estar interfiriendo en ese diagnóstico, y cataloga con ayuda de dermatología las sospechas en distintos niveles de seguimiento que pueden ser seguidos, mantenidos por su médico de familia, pero con criterios de derivación estrictos, rápidos otra vez a la consulta. Y luego, por supuesto, los enfermos que están en tratamiento. Me gusta escuchar a los hematólogos que participan en esa consulta mixta, nos explican cuánto han aprendido los dermatólogos en el manejo de los corticoides, el manejo de las toxicidades, de las distintas alternativas. Esto hace que a nosotros también nos enseñen indirectamente, y ahora diré cuáles creo, nuestros retos como servicio y nuestro reto también como farmacia hospitalaria, que estamos viendo. Ellos comparten los pacientes y yo creo que nosotros tenemos que aprender, aportar lo que hemos aprendido como profesión, no solo como farmacéutico oncológico, al servicio de dermatología, en este caso, a esa consulta mixta a lo largo de los años, ¿no? Y porque tenemos que fijarnos en el viaje del paciente. El paciente hablará después de mi exposición, pero realmente lo que ha dicho mi compañera anterior, María Espinosa, es muy claro. A día de hoy, salvo el trasplante alogénico, esta enfermedad no se cura. Es una enfermedad que se maneja a lo largo de tiempo, con brotes, con rebrotes, con tratamientos, con retratamientos, en el que no hay una evolución lineal. Hay una evolución en picos y hay una vuelta a empezar, y los profesionales nos están enseñando también a cómo retrabajar y retratar a esos pacientes.
Está muy claro que en los retos de la atención farmacéutica, como hemos dicho, el linfoma de células cutáneas T puede ser gravemente incapacitante, y lo que a nosotros como farmacéuticos nos parece evidente realmente no es lo que más importa. Lo que importa es tener un diagnóstico a tiempo y un tratamiento a tiempo, incluido los compartimentos afectados, es decir, incorporar a los otros profesionales que lo necesitan, y hemos dicho que ahí sí que podíamos afectar, pero los aspectos psicosociales, estos no los tenemos en cuenta. El cómo va evolucionando la enfermedad y afectando su calidad de vida tampoco lo tenemos en cuenta a día de hoy como farmacéuticos o oncomatológicos, quiero decir, ¿eh? Y aquí nuestros compañeros que hacen esto nos llevan mucho tiempo de trabajo eh, incorporando PREMS y PROMS, y nosotros lo estamos haciendo en otros momentos de la enfermedad asociados a los tratamientos, pero como un reto de futuro es abrir esa mente realmente al paciente hematológico, esté o no, o el paciente oncológico esté o no en tratamiento activo directamente con nosotros. Los corticoides en este caso son la base fundamental de la enfermedad, es el primero del tratamiento de la enfermedad, es el primer contacto con ellos. Entonces, todos estos factores los podemos empezar a medir, o tenemos herramientas para poder ayudar a incorporar, a medir y hacer un seguimiento más cercano de los pacientes, a los dermatólogos y a los hematólogos. Estos son 3 ejemplos de escalas de vida o de medida estandarizada de la calidad de vida, de estado de salud, que pueden utilizarse en el contexto del linfoma cutáneo de células T. Hablamos de la escala Skindex 29, de la escala FATG o del famoso EQ5D. Todas estas escalas de calidad de vida validadas podemos incorporarlas antes de incluso de que aparezca un tratamiento sistémico. Podemos trabajar con estas consultas mixtas o con los servicios de dermatología para esos pacientes, porque aquí lo que importa es realmente el viaje del paciente. Y vuelvo a insistir en lo mismo. El tratamiento es muy la presentación y la progresión y la evolución de la enfermedad es muy heterogénea entre los individuos. No vamos a tener siempre al paciente que va a ser trasplantado, que está en tratamiento con inmunoconjugados, o que va a ser, que está a final un poco de recorrido de tratamiento y que va a ir a los trasplantes, y que no tenemos a pacientes que desconocemos, pero que están siendo tratados en el hospital también con tratamientos menos intensivos. Así que, y luego con nuestra responsabilidad en los circuitos es asegurarnos de que los puntos claves de diagnóstico y el inicio de terapia sistémica se producen cuando tienen que producirse a lo largo del tratamiento del paciente, ¿vale? Entonces, todo esto puesto en una bonita foto, esto diríamos es como el resumen. Esto es un flujo creado por Kiowa Kirin en trabajos anteriores, donde realmente nos escribe los 3 grandes bloques de atención al paciente con linfoma cutáneo, y aquí es donde me gustaría que nosotros reflexionáramos después de oír las exposiciones de tanto de nuestros compañeros como del paciente más tarde. Realmente ahora estamos aquí en esta decisión multidisciplinar, es decir, en el tercer bloque. Es aquí cuando normalmente inicia la farmacia hospitalaria su contacto con el paciente, bien sea a través de bexaroteno, bien sea a través de interferón o peginterferón, que por cierto, María Espinosa, ayer me confirmaron que ya no hay problemas de suministro, ya han cambiado de laboratorio y podremos tener acceso con regularidad a peginterferón. Em, Aquí, o bien sea a través de tratamientos endovenosos para estadios más embarazados de la enfermedad, es aquí cuando tenemos contacto con el paciente. Pero creo que durante todo este recorrido podremos aportar, o podríamos aportar mucho en el seguimiento y el manejo de los pacientes, ofreciéndose esas herramientas de las que ya disponemos muchos de nosotros a las consultas de dermatología, a nuestros compañeros. Creo que es aquí donde tenemos que pensar en que tenemos que trabajar con los pacientes y como reto en un futuro acompañándolos. Y esto básicamente era lo que quería que reflexionáramos hoy. Muchas gracias.